Bien, saludos a todos. Continuamos en este vídeo con algunos ejemplos de casos típicos donde se estudia la continuidad de las funciones. Bueno, vamos a ver un ejemplito. Entonces, estamos en la página 151, el ejercicio 13, apartado A. He cogido este porque tiene las funciones elevado a x, logaritmo neperiano, entonces parece que un poquito, que asusta un poco al principio, ¿no? O sea, tenemos f de x es igual. Y entonces es una función definida a trozos, concretamente tres trozos. Tiene e elevado a x si x es menor que 0. 3x cuadrado más 1 si x está entre 0 y 1, concretamente si 0 menor o igual que x, menor que 1. Y 4 más logaritmo neperiano de x, si x es mayor o igual que 1. Bueno, pues nos dan esta función y nos pide que estudiemos la continuidad. Bueno, pues parece un poco rara porque aparece el e elevado a x, el logaritmo neperiano de x, no hay que preocuparse por eso. Como nos dicen que estudiemos la continuidad sin especificarnos dónde, entonces es correcto hablar de la continuidad de la función en todo R, es decir, estudiarlo en todos los números reales. Entonces, el dominio de definición de esta función, no es que nos lo pregunten, pero hay que tenerlo en cuenta. En este caso sería todos los números reales. ¿Por qué? Porque está definido cuando x es menor que 0 por una función que no tiene problema de definición, la e elevado a x siempre se puede calcular, siempre que le meta aquí un número positivo o negativo se puede hacer la cuenta, aunque uno no sepa hacerla y necesite la calculadora, se puede hacer la cuenta y es una función bien definida. Entre 0 y 1, incluyo el 0, pero no incluyo el 1, tenemos un polinomio de segundo grado, que es una función súper regular, también bien definida. Y si x es mayor o igual que 1, tenemos un 4 más el logaritmo neperiano de x. Y el logaritmo neperiano no tiene problema cuando la x es mayor que 1, porque el logaritmo neperiano tiene problemas si la x fuera 0 o negativa. Pero como la x es mayor que 1, nunca puede ser 0 y negativa, luego es una función bien definida y si le sumo 4 también. Es decir, que está bien definida en todos los números reales, por eso podemos poner que su dominio es todo R. Pero claro, podemos partirla en... Bueno, este esquemita que voy a poner ahora es muy simple, eh, pero bueno, para aclararnos, es decir, aquí está el 0, aquí está el 1, para números menores que 0, en menos 1, menos 2, menos 3, la función vale e elevado a x, entre 0 y 1 la función vale 3x cuadrado más 1, y del 1 en adelante la función vale otra cosa, 4 más logaritmo neperiano de x. Entonces, el problema de la continuidad está o tiene, digamos, 5 sitios. Este intervalo, el 0, este intervalo, el 1 y este intervalo. Entonces vamos a ir viendo esos cinco sitios. Entonces, vamos a primero a quitarnos los intervalos de en medio porque son los más fáciles. Entonces, si x pertenece al intervalo desde menos infinito hasta 0, ponemos abierto en los dos sitios porque el 0 lo vamos a estudiar aparte, pues entonces la función es igual a e elevado a x, que es una función continua. Esto hay que saberlo. Una función exponencial es una función perfectamente continua. Entonces, en el intervalo donde vale e elevado a x, es continuo. Si x pertenece al intervalo desde el 0 hasta el 1, pues entonces en ese intervalo la función vale 3x cuadrado más 1. Y que es continua también, que es una función continua. ¿Por qué? Porque es polinómica. Porque es polinómica o
cuadrática más concretamente, cuadrática. Cuadrática significa que es un polinomio de segundo grado. Las funciones polinómicas o las funciones cuadráticas son funciones continuas. Si x pertenece del 1 al más infinito, bueno, pues la función f de x es igual a 4 más el logaritmo neperiano de x, que es una función continua también. ¿Por qué? Porque es la suma, porque es suma de dos continuas. De dos continuas. ¿Cuáles? Una constante, que por supuesto es continuo, y un logaritmo neperiano, que por supuesto es continuo también en todo su dominio. El logaritmo neperiano no tiene problema de continuidad en su dominio. Y como esta parte entra dentro de su dominio, donde está bien definido el logaritmo neperiano, como hemos comentado antes, entonces es continua. Bueno, ya nos hemos quitado los tres intervalos. Nos hemos quitado los tres intervalos y ahora vamos a ir a los puntos de separación, a los puntos de unión o de ruptura, ¿no? Le decía el libro de ruptura. Bueno, pues entonces tenemos puntos de ruptura, porque puntos de corte es otra cosa, es una función definida a trozos y esos trozos pues conectan o están separados por estos puntos. Pues vamos a irnos al primero. Si x igual a 0, pues entonces tenemos que en el 0 la función vale a un lado vale una cosa y al otro lado vale otra. Si x es menor que 0 vale elevado a x, si x es mayor que 0 vale 3x cuadrado más 1. Pues entonces, lo primero que hago, pues puedo calcular f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Pues para f de 0 tengo que usar la definición de 3x cuadrado más 1, o sea, 3 por 0 al cuadrado más 1, cuando x es igual a 0. 0 al cuadrado de 0 por 3 es 0, 0 más 1, que es 1. Y ahora estudio el límite cuando x tiende a 0. Uy, el gato ha aparecido, voy a hacer una pausita. Bueno, continuamos. Ha aparecido mojado de la lluvia y está ahora secándose delante de la estufa. Vamos a ver si nos da más la lata. Muy bien. Bueno, pues tenemos límite cuando x tiende a 0 de la función de f de x. Pues entonces esto hay que hacer los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que en este caso sería cuando x es menor que 0, sería e elevado a x. Y esto, como hemos dicho, pues simplemente sustituir el 0 en la función. E elevado a 0 y eso sale 1, porque cualquier número elevado a 0 sale 1. Y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 3x al cuadrado más 1, pues se sustituye igualmente el 0 y también me sale 1. Luego el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1 porque me sale por los dos lados 1. Y como coincide con el valor de la función en el 0, f de 0 vale 1, pues entonces f es continua en x igual a 0, porque esa es la definición de continuidad en un punto, que el límite de la función cuando x tiende a ese punto sea igual al valor de la función en ese punto. Entonces, en 0 también es continua, era continua de menos infinito a 0 y de 0 a 1, y en el 0 también es continua. Vamos a ver en el 1, si x es igual a 1, pues entonces tenemos, primero hacemos f de 1, f de 1 nos vamos a la definición, cuando x vale 1 es este valor, x es igual a 1, entonces sería 4 más logaritmo neperiano de 1. Bien, 4 más el logaritmo neperiano de 1 vale 0, el logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0. 4 más 0 es 4. Bien, luego tenemos límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual. Pues lo mismo, límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda es la definición es 3x cuadrado más 1. Esto sería 3 por 1 al cuadrado más 1. Sustituyo el 1
en la función. Y entonces esto me queda 3 más 1 es 4 también. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, lo sustituyo en la otra definición, 4 más logaritmo neperiano de x, pues ya lo hemos hecho, esa cuenta ya la hemos hecho, sale 4. Luego también coincide el límite cuando x tiende a 1 de f de x vale 4 y es lo mismo que f de 1. Luego f es continua en x igual a 1. Luego ya aprovechando aquí el bordecillo de la página para no tener que pasar, pues podemos poner la conclusión. En este ejemplo, f es continua en los intervalos, f es continua en los puntos de ruptura, pues entonces f es continua en todo su dominio, que en este caso es R. F es continua en todo R. Entonces ya vemos aquí un ejemplo de estudio de la continuidad. Bien, vamos a terminar aquí este vídeo para que no se haga más largo. Muchas gracias por vuestra atención.